Hola, estimados amigas y amigos. Hoy en Historia en Breve rendimos homenaje a Venustiano Carranza con esta charla que he titulado Venustiano Carranza, una muerte anunciada. La razón es evidente. Fue el creador de acciones, leyes e instituciones que forjaron el México moderno a partir de la restauración del orden y la legalidad en la República. Los puntos culminantes de sus largas jornadas de lucha se resumen en la expedición de dos documentos seminales, el Plan de Guadalupe y la Constitución de 1917. La muerte anunciada es así porque Carranza sabía, tras la traición de sus antiguos aliados y subordinados, que la ambición por el poder no los detendría. Revisemos en forma breve la trayectoria de Carranza, el gran estadista. El ámbito de la Revolución Mexicana de 1910, donde se desempeñó, comprende 5 etapas. La primera de ellas, la iniciada por Francisco I. Madero mediante el Plan de San Luis Potosí, proclamado el 20 de noviembre de 1910 y que llamó a la Revolución para derrocar a Porfirio Díaz. Tras la presidencia de Madero, sobreviene la decena trágica, ocurrida en febrero de 1913, que culminó con la traición a Madero y la muerte del mismo, así como la del vicepresidente Pino Suárez. El artífice del golpe de Estado, Victoriano Huerta, usurpó el poder presidencial, con lo que terminó la primera etapa de la Revolución Mexicana. Sin embargo, otro coahuilense, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, firma y proclama el 26 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe, mediante el cual desconoce al gobierno de Huerta y crea el ejército constitucionalista y se propone restaurar el orden y la legalidad roturado por el traidor Huerta. Con esto se dio inicio a la segunda etapa de la Revolución Mexicana, que va de 1913 a 1914. Al año siguiente, en 1914, el ejército constitucionalista logra derrotar al ejército huertista en la batalla de Zacatecas, gracias a la fuerza de la División del Norte del Constitucionalismo dirigida por Francisco Villa, tras la cual firman los tratados de Teoloyucan que marcan la derrota de Huerta. Después de los tratados de Teoloyucan, Carranza entró victorioso en la Ciudad de México. Sin embargo, la división entre el villismo y el carrancismo se acentuó. Para resolver estas diferencias, se realizó la Convención Revolucionaria de Aguascalientes en octubre de 1914, la que desconoció a Carranza y propició la división en dos bandos, villismo y zapatismo contra carrancismo. Como respuesta, Carranza se retiró a Veracruz, donde estableció su gobierno. La convención, en tanto, nombró en noviembre de ese año al general coahuilense Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la República, quien perduró en el cargo hasta enero de 1915. Le seguiría Roque González Garza, también coahuilense. Estos hechos marcan la tercera etapa de la Revolución, de 1914 a 1915. Dada la situación de inestabilidad por la nueva fase de la Revolución, se sucedieron varias batallas hasta que el ejército convencionista fue derrotado en las batallas de Celaya y León entre abril y junio de 1915. La cuarta etapa, de 1915 a 1917, es lo que podríamos llamar el gobierno preconstitucional de Venustiano Carranza. En este periodo expidió disposiciones agrarias, fiscales, laborales, judiciales y en materia de recursos petrolíferos y mineros. Nada escapó a su visión. Instituyó asimismo el municipio libre, legalizó el divorcio, estableció la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo. Convocó además a un congreso constituyente que se realizaría en Querétaro. Este congreso elaboró la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y que hoy nos rige. Sustentado en la legalidad establecida en la nueva Constitución, Carranza lanzó su candidatura a la presidencia de la República y fue electo como presidente constitucional
para el periodo que iniciaba en 1917. La quinta etapa, que va de 1917 a 1920. Como presidente constitucional de la República, la política de Carranza se caracterizó en primer término por los esfuerzos de pacificación del país. Emprendió la reconstrucción de la infraestructura devastada por la guerra, promovió la reactivación económica e inició una renovación de las políticas gubernamentales. Álvaro Obregón se sentía con derecho a suceder a Carranza en la presidencia de la República, pero Carranza, al aproximarse el relevo presidencial, cambió de idea y apoyó a Ignacio Bonillas, un civil. La reacción no se hizo esperar. En 1920, Álvaro Obregón y los sonorenses Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta desconocieron al presidente constitucional mediante el plan de Agua Prieta. Carranza fue asediado en la capital de la República, por lo que decidió trasladar el gobierno a Veracruz, pero fue emboscado en Tlaxcalantongo, Puebla, y asesinado por Rodolfo Herrero, enviado por Álvaro Obregón y que a la postre fue condecorado por él mismo. Veamos el itinerario de la muerte anunciada. El 5 de mayo de 1920, el presidente Carranza presidió una ceremonia en homenaje a Ignacio Zaragoza. Ese mismo día, los rebeldes se aproximaron a la Ciudad de México. El 7 de mayo, el presidente, en medio de una crisis de lealtades, abandonó la capital con la intención de llegar a Veracruz. Los rebeldes ingresaron a la ciudad capital hasta Palacio Nacional. El cuartelazo era un hecho. La comitiva que acompañaba a Carranza en el tren, con dificultades, logró salir de la Ciudad de México. Al día siguiente llegaron a Pisaco en medio del acoso de los rebeldes. De Apizaco transitaron a San Marcos y el día 10 se dio un enfrentamiento. Los rebeldes son derrotados por las fuerzas de Francisco Murguía, un extraordinario general quien se mantuvo leal en todo momento a Carranza. Pero los ataques persistieron. 3 días después tuvieron que librar furiosos combates en Estación Aljibes. Para el 14 de mayo, los defensores del presidente sufrieron varias deserciones. La lucha se tornó desigual. Carranza y sus defensores, ya mermados en número, abandonaron Aljibes y se internaron en la sierra. En Cuauhtémoc, el presidente ordenó que el escuadrón de caballería del colegio militar que lo escoltaba se retiraran. Los cadetes se negaron, pero tuvieron que cumplir con la orden. El 20 de mayo, en Patla, el general Rodolfo Herrero se unió a la comitiva. Su misión era la traición. Los condujo hasta la ranchería de Tlaxcalantongo, de tal manera que el 21 de mayo, entre las 3 y las 4 de la madrugada, irrumpió un grupo de jinetes enviado por Herrero gritando «¡Viva Peláez! ¡Viva Obregón!» y asesinaron al presidente Carranza. Al amanecer, se presentó el general Manuel Márquez, jefe del Estado Mayor de Rodolfo Herrero, para conducir el cadáver y los prisioneros hasta Villa de Juárez, de ahí a Necaxa y después por ferrocarril hasta la Ciudad de México, donde el féretro fue recibido por el honorable cuerpo diplomático y conducido a su residencia. Carranza fue sepultado en el Panteón de Dolores en una humilde tumba de tercera clase. En Tlaxcalantongo lo esperaba la tragedia. Defendiendo la legalidad, sucumbió el presidente de la República, víctima de las llenas, una madrugada fría y lluviosa. Señaló Francisco L. Urquizo, otro de los leales a Carranza, y dijo solemnemente: «Cayó solemne y digno como el roble de la montaña que abate el huracán». Un homenaje al restaurador del orden y la legalidad en el país. Muchas gracias.